Hola, ¿qué tal, queridos oyentes? Hoy estamos nuevamente en uno de nuestros programas de Tu Mundo Económico. Estamos tratando un tema muy importante acerca de la inflación económica en los alimentos. Hoy en nuestro programa tenemos a una invitada muy especial, la socióloga Hilda Otoya, que nos va a acompañar y nos va a brindar de su experiencia algunos comentarios acerca de este tema tan importante para nuestra población. Vamos a ir con unas preguntas de sondeo para que quizás nuestro público se informe un poco más de lo que estamos tratando. Entonces, desde su experiencia, cuéntenos cómo ha cambiado la vida cotidiana de las familias peruanas en los últimos años respecto a su alimentación o qué consumían antes. Bien, saludos a todos ustedes. Muchas gracias por la oportunidad de poder compartir con ustedes, como me dicen, parte de la experiencia. ¿Cómo ha cambiado las familias? Podríamos decir que ha cambiado significativamente en lo social, en lo cultural también, en lo político y en lo económico. Podríamos marcar un antes y un después a partir, digamos, de la pandemia hacia adelante. Podríamos ir cogiendo desde el año 2020 a la actualidad. Hay cambios muy, como les decía ya, muy significativos. Si podríamos estar hablando de las familias tradicionales, según el último censo sobre las familias, sobre los hogares, que son del año 20, nos habla de una familia tradicional que alcanza solamente el 20%. ¿Eso qué significa? Que los modos, las características de la conformación de las familias ha variado. Podríamos estar hablando de lo que dice Bauman. El periodo contemporáneo nos habla de una modernidad líquida, donde las formas en que se constituyen los lazos familiares han cambiado rotundamente. Podríamos estar tocando varios digamos, temas ahí. El empoderamiento de la mujer, que se ha independizado, que de repente quiere asumir ciertas responsabilidades, como las madres que viven solas con sus hijos, que hacen de jefe de familia. Podríamos estar hablando de jóvenes, tanto hombres como mujeres, que alargan el hecho de tener o constituir una familia, o podríamos estar hablando de parejas que se juntan, digamos, por no necesariamente amor, sino porque se sienten bien. Entonces ahí podríamos extendernos en ese punto y decir, ¿no? Ha cambiado. En ese sentido, si hablábamos de las familias tradicionales. Ahora, con todo esto de que desde que ya, inclusive desde pandemia, ya se ha visto un incremento de precios, se ha visto considerable en todo lo que es la canasta básica, como el huevo, papa, básicamente lo que consume cada familia peruana, ¿usted cree que qué grupos han sido los más golpeados, qué grupos económicos han sido los más golpeados? Bueno, nuestra realidad se condice a veces con lo político, se condice a veces con, ¿cómo se llama?, con ciertas estadísticas. Los más vulnerables, hablamos de un 47%, son, digamos, aquellos que viven en zonas donde son las grandes distancias que nos alejan, digamos, de un centro de trabajo, por así decirlo, un centro de estudio. Entonces, ¿quiénes son los más vulnerables? Los jóvenes que se tienen que ir de un lado a otro en busca de cambios, tanto laborales, de educación, los adultos mayores que no encuentran un lugar donde puedan ser atendidos integralmente. Y así podríamos ir hablando de ciertos sectores de la población que son muy vulnerables por los servicios. Entonces, como dice Kotles, tenemos una larga historia en función a la estructura social que no cambia
y que afecta a la gente más vulnerable, que es un gran porcentaje del país. Ahora vamos a recibir algunas de las preguntas de las personas que están presentes dentro del chat. A ver, quizás vamos a revisar. Tenemos una pregunta aquí de parte de José Carlos. Su pregunta es: ¿cuáles son los impactos de la subida de precios en los alimentos en el bienestar de las familias? Digamos que duele mucho las estadísticas, porque según se han recogido información, y si visitáramos poblaciones vulnerables como los asentamientos humanos, los comedores populares, el vaso de leche. El vaso de leche surge como una alimentación básica de complementación al desayuno, que es la primera comida del día. Con respecto a los comedores populares, surge también para complementar, pero no lo estamos haciendo así, lo estamos tomando como que son la comida del día. Ahora, todo esto se ha visualizado más con la pandemia, entonces vemos que la economía, el desempleo ha influido e impactado más. ¿Por qué? Porque las familias ya no comemos 3 veces al día. Desayuno, almuerzo, un almuerzo completo, ¿no? Con una entrada, con una sopa, con un plato de fondo y su agüita. Y digamos que a veces es un solo plato y a veces no es el plato de fondo, sino una sopita. Y la cena como que a veces la salteamos con un lonche. Por eso tenemos un alto índice de niños con, alto peso, con morbilidad, ¿no? Que no es por alimentación, sino por consumir, cereales, harinas, para, llenarnos, pero no para alimentarnos. La carne, el pescado, como que es por un día de fiesta o para el fin de semana. Ojalá fuera así, ¿no? Entonces, sí, ahí también ha cambiado el tema de la alimentación. Ahora, otra pregunta que tenemos aparte de aquí, de producción. Nuestra pregunta es si la narrativa oficial, porque sabemos que el Estado actualmente está vanagloriándose o mencionando que nuestra inflación actual en el país está bajando cada vez más, pero sin embargo eso no se demuestra en el precio de los alimentos. Por el contrario, los alimentos están subiendo a un precio abismal. Entonces, ¿usted cree que coinciden eso en esos discursos o cómo lo considera? Bueno, como lo dicen muchos sociólogos, ¿no? El discurso es una cosa y la realidad es otra, y nosotros lo vemos diariamente. Es muy posible que en nuestra propia realidad, que a veces no es porque de repente no podamos consumirlo, sino es por el tipo de trabajo, es también por las largas distancias que tenemos que tomar en cuenta. O sea, tenemos el problema del tráfico, el tránsito, la ciudad ha crecido, la gente ha crecido, pero no en las condiciones adecuadas para nosotros. Entonces, si me repites la pregunta, concluyo, por favor, ¿me puedes ayudar? Claro, la pregunta es si usted cree que existe la narrativa oficial del gobierno, que la inflación baja, pero la inflación alimentaria crece. ¿Cree que sí coinciden en ese discurso? No se coincide. Son dos miradas distintas, quizás una más política y la otra es más real. Tenemos una pregunta del público también, del joven Juan, que nos pregunta si usted ha observado alguna estrategia que usan las familias para adaptarse a este incremento de precios, es decir, si cambian, por ejemplo, ya no comen pescado, sino comen una lata de atún por esta misma subida de precios. Sí, ha cambiado bastante. Bueno fuera que fueran latas de atún, son menudencias, son, cositas como para disfrazar y engañar al estómago, como dice, y no alimentarse bien. Entonces, pero ahí también hay un tema
como dice Lipovetsky, de vulnerabilidades y costumbres. A veces invertimos más en comer en la calle, pero no estamos cuidando la parte alimentaria. Pero sí, las familias, nuestra familia es muy subgénere, está constantemente viendo la forma de recrear la mesa, algo vistoso, buscando nutritivo, pero no siempre los recursos económicos lo dan. Entonces habría que cuidar mucho la parte que te venden del consumo y la parte que te venden realmente lo que tú quieres para nutrir a tu familia. Entonces hay que irse a los grandes mercados, buscar las ofertas, esperar. Una de las cosas que me comentaban era, ¿a qué hora vas tú al mercado? Bueno, yo voy a la 1. ¿Y por qué esa no es hora? No, es que ya es el remate, ¿no? Entonces todo lo que queda, que a veces los comerciantes no se lo quieren llevar, entonces lo rematan. Entonces las amas de casa, cuidando el bolsillo y para procurar, digamos, alimentar mejor a la familia, hacen eso, ¿no? Me voy a la hora que ya todos han comprado y que ya se han rematado. Ahora, hay cosas bien tristes también. Van a los mercados a buscar lo que desechan en los contenedores. Están recogiendo los productos más o menos que han sido machucados, maltratados, y los pollos también, ¿no? Los pollos que han venido en la java con moretones, ¿no? Asfixiados, que no lo pueden vender, entonces también los desechan o los rematan. Entonces, ¿de qué manera podemos entender que no afecta la salud? Digamos, esos productos que han sido desechados, entre comillas, por mala calidad. Es también nuestra realidad. Y por último, profesora, ¿de qué cambios estructurales cree usted que serían necesarios para que el alimento ya no sea un privilegio? Porque actualmente alimentarse bien está volviéndose un privilegio, ¿no? Como usted mencionaba de manera muy clara, actualmente las personas prefieren gastar más en comida chatarra, este tema, pero no en una buena alimentación, tanto que y por el hecho que también está caro, ¿no? Entonces, esta alimentación se vuelve un privilegio. ¿Cómo usted cree? ¿Qué medidas debe tomarse tanto desde el gobierno o como nosotros mismos, ¿no? A ver, ¿qué es lo que dice? ¿Cuál es el rol del gobierno central? El rol del gobierno central, y entre ellos van también los gobiernos locales, los gobiernos regionales, es cuidar, por un lado, la integridad de la población. ¿Y qué significa eso? Significa que yo tengo que darle una buena alimentación, una buena salud, una buena educación. Básico. Los tres, elementos básicos para que una población se sienta adecuadamente cuidada por su gobierno al cual elige. Entonces, cuando estamos hablando de los programas, por ejemplo, Caliwarma, no es, un regalo del Estado, es un derecho. La alimentación, la salud y la educación son derechos que corresponden al ciudadano y con mayor incidencia, a la clase más vulnerable. Y entre ellos hablamos de los niños, que son el futuro del país. Entonces no podríamos estar hablando de una capacidad cognitiva que el país desarrolle si no los alimentamos. Si no empezamos por la niñez, contribuimos a la madre gestante, porque la madre gestante, la que también debería estar muy bien nutrida, alimentada, cuidada por nuestros adultos mayores, que también tienen enfermedades propias de la edad. Entonces, también hay que cuidar. La alimentación no es un privilegio, es un derecho. ¿Y a quién le corresponde?
velar por ellos son a los que son elegidos por el pueblo para cuidar por su población en todos esos elementos básicos. Profesora, ha sido una entrevista muy interesante, muy buena la que hemos tenido. Gracias por compartirnos tan buenas experiencias desde su punto de vista básicamente profesional que ha vivido usted y que nos ayudan a que las personas puedan entender mucho más este tema, que es muy importante porque lo vivimos en día a día, desde el desayuno, el almuerzo, la cena. Entonces esperamos verla en una siguiente ocasión como una nueva invitada para un siguiente tema, y muchas gracias, agradecemos su presencia. No, gracias a ustedes que me permiten compartir una experiencia y muy importante para, yo diría, hacer entender a aquellos que son elegidos para dirigir, digamos, el camino, sobre todo pensar más en la niñez. El tema de la anemia no es un tema de juego. Recursos tenemos, somos un país privilegiado en todas las regiones. Hay productos muy tradicionales que levantarían, digamos, el índice de anemia. O sea, en todos los niveles, porque hay adultos mayores que están muy desnutridos. Bueno, ahí acabamos. Muchas gracias por su paciencia. Muchas gracias a usted por y a su servicio. Gracias.